Hoy nos metemos de lleno en un libro que no deja indiferente a nadie, uno de esos que te obliga a replanteártelo todo, La historia oculta del mundo de Paul H. Koch. Es un texto que antes de empezar nos pide una cosa muy concreta, que nos atrevamos a dudar de todo. Y para empezar, nada mejor que esta cita que el libro recoge, que es básicamente su tesis principal. La idea es tremenda, ¿eh? Que la mejor forma de ocultar algo no es esconderlo, sino programar nuestra mente para que cuando lo vea simplemente no se lo crea, que lo tache de locura. Así que esa es la pregunta de partida. El libro nos invita a hacer un ejercicio, aparcar por un momento todo lo que damos por sentado y plantearnos esa posibilidad. ¿Y si las grandes narrativas que conocemos no son más que eso? ¿Un cuento muy bien contado? Venga, pues vamos al lío. La primera parada que nos propone el autor es mirar hacia adentro. Antes de analizar el mundo, nos dice, tenemos que entender que la principal herramienta de manipulación, la más eficaz, es nuestra propia mente. Y aquí es donde la cosa se pone seria. El libro lanza un desafío directo a algo que consideramos sagrado, lo más íntimo que tenemos, nuestros recuerdos. ¿Y si ni siquiera podemos fiarnos de lo que creemos haber vivido? Fijaos en este experimento que se detalla aquí, es alucinante. A un grupo de personas se les sugirió que de pequeños habían conocido a Bugs Bunny en Disney World. Pues bien, más de un tercio de ellos no solo se lo creyó, sino que recordaba el momento con detalles. El truco, claro, es que Bugs Bunny es de la Warner, jamás ha estado en Disney. Lo que plantea el libro es, si nos pueden colar algo tan simple, ¿qué otras verdades nos podrían haber implantado sin que nos diésemos cuenta? Y esto nos lleva directos al siguiente punto. Si a nivel individual nuestra mente es, digamos, vulnerable, ¿cómo se podría usar esa debilidad a gran escala? Por ejemplo, con algo que consideramos la verdad absoluta, la historia con mayúsculas. El ejemplo de la lista de Schindler que pone el libro es brutal para ilustrar esto. Por un lado tenemos la versión de la película que todos conocemos, por otro el libro presenta una versión radicalmente opuesta, basada en otras fuentes. La cuestión no es cuál es la verdad, sino el argumento del autor. El poder de una buena historia, sobre todo en el cine, puede fijar un mito en la memoria colectiva que acabe pesando más que los propios hechos. Y de la manipulación del pasado, el libro da un salto hasta la manipulación del presente. Ahora el foco se pone en los medios de comunicación de masas. Según el autor, funcionan como una máquina constante de fabricar nuestra realidad. Y según el texto, las técnicas para hacerlo son increíblemente simples pero efectivas. Aquí se resumen dos de ellas. No se trata de un debate de ideas, de lógica o de argumentos. Se trata de repetir un mensaje una y otra vez, hasta que de tanto oírlo, nuestro cerebro lo asimila como una verdad. Es básicamente el principio de la publicidad, pero aplicado al control del pensamiento. Bueno, y ahora el autor se mete en un terreno que muchos consideran intocable, la ciencia. El libro lanza una pregunta bastante incómoda. ¿Es posible que la búsqueda de la verdad científica se vea desviada por la búsqueda de beneficios económicos? Esta cifra que vemos aquí, habla por sí sola. Son 435 millones de dólares. Es la multa que tuvo que pagar la farmacéutica Schering-Plough por, entre otras cosas, sobornar a médicos para que recetaran sus medicamentos. El libro usa este caso real para poner en duda la supuesta integridad de todo el sistema. Y esto lleva a un concepto que es telita, los inventores de enfermedades. La acusación que plantea el libro es muy grave. Dice que a veces la industria no solo busca la cura, sino que primero crea la enfermedad. Convierte la timidez en fobia social o el bajón postvacacional en un síndrome para, acto seguido, vendernos la pastilla que lo soluciona. Bien, después de este repaso por la historia, los medios, la ciencia, llegamos a la pregunta del millón, la pregunta definitiva que plantea el libro. ¿Por qué? ¿Quién sale ganando con todo este engaño? Y aquí es donde la obra se adentra en su parte más oscura y controvertida. El autor presenta un texto que, afirma, detalla el plan maestro de ciertas sociedades secretas. Y la primera piedra de ese plan, como vemos, es clara y directa: el miedo. El miedo no como un efecto secundario del control, sino como la herramienta principal para conseguirlo. El objetivo final, según este supuesto plan, no sería el control físico, sino algo mucho más profundo: el dominio total de la mente. Se trataría de conseguir que la gente piense lo que el poder quiere que piense, pero creyendo que son sus propias ideas. Y este es el remate, el supuesto objetivo final del plan. Una población entera viviendo en una ilusión de libertad, sirviendo sin saberlo a un poder que ni siquiera ven. Es la idea de la prisión perfecta, aquella en la que los prisioneros no saben que están encerrados. Después de pintar este panorama tan desolador, el libro ofrece una única vía de escape. Y no es una revolución externa ni una lucha política. La única solución que propone es individual.
Un despertar, un acto de tomar conciencia. La única forma de salir de la prisión mental es, primero, darte cuenta de que estás en ella. Pero claro, ¿cómo se llega a ese estado de conciencia? El libro dice que antes hay que superar varios obstáculos gigantes. Por ejemplo, este estado de sueño despierto en el que vivimos casi en piloto automático, un sistema educativo que nos enseña a memorizar pero no a pensar por nosotros mismos, o la avalancha de información que recibimos cada día y que, según el autor, actúa como un implante para dirigir nuestro pensamiento. La libertad, por tanto, sería un trabajo interno, personal, de superación de toda esta programación. Al final, lo interesante de la historia oculta del mundo es que la pelota vuelve a nuestro tejado. La gran pregunta que nos deja flotando no es si podemos fiarnos de la historia, de los medios o de la ciencia. La pregunta es mucho más personal y mucho más inquietante. ¿Podemos fiarnos de nuestra propia mente para ver lo que de verdad está pasando? La batalla final, según el libro, no se libra ahí fuera, se libra aquí dentro.